Dios les bendiga. Buenos días. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a orar, así pueden tomar asiento y después arrancamos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, que podamos ser bendecidos como hasta ahora, ¿no? Somos bendecidos hasta ahora, podemos dar gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Marcelo, ¿puede ser una oración? Bendito y amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Bendice ahora a mi hermano, Señor, a Leo, Señor, que va a estar trayendo tu palabra. Que sea, Señor, de gratificación para cada uno de nosotros y de bendición, Señor. Que la pongamos en práctica, Señor, esta semana, Señor. Bendícelo a él, bendícelo con tu Espíritu Santo, Señor, y que por intermedio de él hables tú a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tomen asiento. Primero quería, gracias Denis. Primero quería dar gracias a Dios por el año que pasó, un poquito tarde, un mes tarde, pero gracias a Dios por sus oraciones también, por nosotros como equipo pastoral. Somos bendecidos por ustedes, por las oraciones, para que podamos ser guiados por el Señor, fortalecidos. También gracias por el trabajo, gracias por la familia, por Silvia, por Sebi, que me aguantan bastante. Y bueno, hay muchas cosas para decir, pero ya pasó el tiempo de los testimonios, fue hace como un mes, así que ya está, es suficiente. Vamos a ver, ahí Demi me libera, perfecto. El tema de hoy es que no es un simulacro. Todavía no vamos a leer ningún versículo bíblico. No es un simulacro. ¿A qué les suena no es un simulacro? Escucho muy bajito. Que es algo real. Bueno, nuestra vida no es un simulacro, ¿no? No es un simulacro, no estamos haciendo una pruebita para ver qué pasa después y lo hacemos de verdad. Nuestra vida es ahora, es esta. Bueno, ahí termina la predicación, ¿no? Ahora vamos a mirar unas formas de entender la vida que tenemos y cosas que Dios nos dice para esta vida. No para otra, sino para esta. Primero que vamos a ver es unos modos de fe. Le puse modos de fe, puede haber variantes de formas de interpretar la fe, si quieren dividirla en formas o modos. Vamos a ver algunos. Uno es el de adoración, el modo de adoración que no es al estilo sigue tu corazón, ¿no? Como por ahí está de moda hoy, que nosotros sigamos lo que nuestro corazón nos dicta, lo que tu corazón te dicte. En Jeremías hay un texto muy conocido que dice que es engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Es decir, nuestro corazón es engañoso porque está caído. Como creyentes entendemos que el hombre natural no está en comunión con Dios, así que no entiende bien qué es lo que tiene que hacer. Así que seguir nuestro corazón no sería lo ideal. Por eso tenemos al Señor que nos da algunas directivas. Y en esta adoración, ¿se acuerdan Hebreos capítulo 11? Habla de ¿qué? La fe. Bien, bien, estamos haciendo unas prácticas para... Hebreos 11 habla de la fe, algunos le ponen por título los héroes de la fe, la galería de la fe, ahí menciona muchas cosas. En el comienzo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11.1. 11.6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. No, vamos a resumir, ¿no? Para ser rápido. 11.6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que eso dice Hebreos 11.6. Y 11.39 dice que los que tienen fe son aprobados delante de Dios. Hay una serie de personas en todo el capítulo 11, ya llegando al versículo 39, hace el resumen y lo va cerrando y dice, todos estos fueron aprobados, o dice de buen testimonio delante de Dios por su fe. La fe tiene esta palabra pistis, que no es lo mismo
cuando hay palabras que se parecen, pero bueno, la fe tiene que ver esta palabra con obedecer. La raíz de eso de la fe tiene que ver con obedecer, no con un sentimiento. ¿Está bien? La fe no es, hoy tengo fe de que a la tarde hay un partido de fútbol, ¿no? Si lo que quieren buscar, a la tarde hay un partido de fútbol. Entonces tengo fe de que, hay unas sonrisas por ahí, ¿no? De que va a ganar mi equipo. Tengo una fe de que hoy va a ganar. O tengo fe de que va a salir un número, no, eso es otra cosa, ¿no? Tengo fe de que mañana va a llover. Bueno, esa fe que por ahí tenemos ganas de que pase algo. Es como un sentimiento y a veces tenemos muchas ganas de que pase algo. Pero la fe, el principio de la fe está en la obediencia. Dice otra definición de que es descansar con certeza. Así que tener fe también es descansar con certeza de que va a pasar. Esa es la fe de adoración, una fe de que nosotros pensamos en Dios como el Creador y nos rendimos ante Él porque creemos que Dios es Dios, que Dios existe y que es Dios. Esa es la fe de adoración. Después tenemos otra fe que es la fe sanadora. Toda es la misma fe, ¿no? Pero los modos de entenderla. La fe sanadora, tenemos varios textos y ahí lo puse. No sé si les llamó la atención alguna vez esta frase, tu fe te ha salvado. Jesús sana a distintas personas y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dice, tu fe te ha salvado? En principio porque cuando le dice, te ha salvado, ese salvado implica lo mismo que sanado, tiene otras acepciones, y entonces Jesús le dice, ahí tenemos el Mateo 9, 21, 22, el caso del manto, la mujer que piensa en su cabeza, si solo tocare uno de los flecos o una parte del manto de Jesús voy a ser sana. Y se acerca en medio de la multitud y lo toca y ella es sanada. Jesús siente que sale poder de él y le pregunta a los discípulos, ¿alguien me tocó? Señor, está apretujado entre la gente, ¿cómo decís alguien me tocó? Pero alguien la tocó, o lo tocó con fe. Y no lo tocó a Jesús, tocó el manto, ¿no? En lo que ella tenía fe, pero porque sabía que ese era el Cristo. Entonces Jesús, la mujer confiesa y dice, yo fui, ¿no? Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Que acá, como decíamos recién, te ha sanado, también tiene que ver con, te ha protegido, tiene que ver con estar seguro. Eso que Jesús le dice, bueno, recibiste esa bendición. Después tenemos el caso de Bartimeo en Marcos 10:52. ¿Se acuerdan que era un ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Está proclamando algo, ¿no? Está creyendo, está pensando en quién es Jesús, está reconociendo y lo está buscando. Y le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga al ciego? Una pregunta que yo no sé si me la tomaría bien, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Porque el ciego le dice, ten misericordia de mí, pero no le dice, saname de la vista. Le dice, ten misericordia de mí. ¿Qué querés que te haga? A que reciba la vista. Tu fe te ha salvado. Y recibe la vista. Así que también en esa fe sanadora hay que decirle al Señor lo que queremos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, bendecime. Señor, bendecí. Y a veces hay que ser un poquito más específico, ¿no? Porque acá era bastante obvio para los que estaban alrededor, el ciego gritando, ten misericordia de mí, podía ser obvio, pero Jesús le pregunta, ¿qué querés que te haga? Y tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Lucas 7:50 habla de la unción del perfume, esta mujer que se acerca cuando Jesús estaba en una casa, en una cena, y derrama el perfume sobre Jesús. Y no sabemos qué le pasa a la mujer, pero quiere venir a adorar a Jesús. Una mujer de mala vida, y los que están ahí en la casa, vaya a saber por qué la conocen, ¿no? La conocen y dicen, si supiera quién es esta mujer, si supiera quién es esta mujer, no las dejaría entrar o no permitiría que le esté lavando los pies. Bueno, y Jesús da toda una enseñanza, después lo pueden buscar, pero Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados, le agrega Jesús a esta mujer. No solo
tu fe te ha salvado, sino que tus pecados te son perdonados, tiene que ver con dejar ir los pecados, con remitirlos. Jesús le dice, tus pecados fueron liberados, ya no tenés más pecados. Eso es lo que Jesús le dice a esta mujer por su acto de fe, porque lo viene a buscar en adoración y a reconocer que Él puede hacer algo por ella, que Él puede cambiar su vida, que Él la puede perdonar. Y lo que se le ocurre es llevar ese perfume. Y ahí hay una fe sanadora para ella en lo espiritual. Y también hay otro caso, el de Lucas 17, 19, donde hay 10 leprosos que son sanados, estaban también ahí, y le piden a Jesús que los sane. Jesús le dice, bueno, vayan de camino a lavarse, y vuelve uno solo, que encima era extranjero, era samaritano, y Jesús les dice, solo este viene a agradecer, pero ya fueron sanados, los 10 fueron sanados, los 10 que Jesús le dice, bueno, vayan a lavarse, mientras van, son sanados, y uno vuelve y le da gracias a Jesús a reconocerle que lo sanó. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Acá podemos entender ya no sanado, porque ya fue sanado, ¿no? Pero tu fe te ha salvado. Así que ese extranjero samaritano que no era de los judíos puros, fue salvado en ese momento por reconocer en Jesús a alguien que estaba obrando milagros de parte de Dios. Así que en esta fe sanadora yo rescato dos cosas principales: la disposición del corazón de entender a quién voy a pedir, si prendo una vela a alguien o si busco a Jesús, y la búsqueda, porque no es solo decir, bueno, yo sé que Jesús me puede sanar y me quedo en mi casa, sino que lo van a buscar a Jesús. Y hay algo curioso también, porque a veces en la iglesia pensamos, qué lindo sería que estuviera todo lleno, toda la iglesia llena, o que tengamos que comprar un lugar más grande o hacer 2, 3 cultos para que haya gente, pero Jesús no se dedicaba a hacer entretenimiento, ¿no? Jesús no entretenía a la gente, Jesús no hacía malabares, Jesús predicaba la palabra de Dios y muchas veces era muy estricto, muy duro, muy claro en lo que él predicaba. Así que él atraía a las personas, pero no hacía ningún entretenimiento. Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar, ¿no? Que las personas sean atraídas por el Espíritu de Dios hacia la palabra de Dios, hacia Dios, y no por un entretenimiento, ¿no? El entretenimiento puede estar también, nos podemos juntar a hacer un picnic o a hacer cosas, pero que las personas sean atraídas hacia Dios. Y estas personas en esta fe sanadora son atraídas hacia Dios buscando una sanidad, buscando algo, pero tiene una acción. Esa fe tiene una acción de moverse, levantarse de la casa, ir a verlo a Jesús. ¿Se acuerdan el caso en el Antiguo Testamento de Naamán, el sirio, que lo va a ver a Eliseo para ser sanado? Porque le recomiendan a Eliseo, y Eliseo le dice, bueno, anda a lavarte al río Jordán 7 veces, y este hombre no le gusta la idea porque el río no era el más limpio de todos, y dice, aparte que yo tengo que ir, y ¿por qué no me puso la mano, me ungió, me oró y me sanó? Y ya, si ya vine hasta acá, lo vengo a ver. Bueno, a veces esa fe sanadora tiene algunos pasos más, y como el caso de los leprosos, Dios puede ir sumando cosas, unos bonus, ¿no? Sobre lo que nosotros hacemos si seguimos en pie de esa fe. Y por último, de estos 3 casos, la fe salvadora. Esta es bien conocida, el texto de Efesios 2, 8 y 9, que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un regalo, un don de Dios para nosotros. Ahora, el versículo que sigue dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el versículo anterior dice que no es por obras para que nadie se gloríe, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Está bien? Por gracia, por regalo de Dios, es inmerecido para nosotros, es la disposición del corazón de Dios que nosotros seamos salvos por medio de la fe que nosotros ponemos en Él,
somos salvos, y no es por obras, no es por algo que nosotros hagamos. Pero en el versículo siguiente dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Así que las obras van a estar. ¿Se acuerdan que Santiago en su epístola dice que la fe sin obras es muerta? Bueno, es esto, ¿no? Es decir, con las obras yo no muestro mi fe, no voy a tener, sino que es mi fe puesta en acción. Esas son las obras. Cuando soy hechura de Cristo, soy hecho nuevo y estoy creado para buenas obras. Así que las obras tienen que estar, no pueden no estar. Y ¿se acuerdan que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16, que lo conocemos bastante. Pero hay otro versículo sobre el final de lo que Juan está escribiendo, relatando de la historia de Jesús, ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo. El último versículo dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira de Dios, que suena fuerte, es algo que ya está sobre el ser humano desde la caída, ¿no? O sea que ya está, pero hay una salvación, hay una vía de escape para nosotros que está en Cristo. Ahora, el que cree tiene vida eterna, y el que no cree no verá la vida. Así que no es una cuestión de que la vida no está, sino de que no la va a ver. Y ahí hay una diferencia importante, ¿no? La diferencia de la fe, que te abre los ojos, o podés caminar sin ver, y el que no cree y no ve. Entonces nosotros creemos que en Jesús tenemos salvación. Nosotros creemos que en Jesús tenemos vida eterna. Y el que no cree no la ve. No la ve, es así de fácil, ¿no? El que no cree no la ve. Para nosotros a veces es un poco difícil, pero Dios ya desde la antigüedad le habla a las personas de lo que pueden ver y lo que no. Hay muchos casos, yo recogí uno solamente, es que es conocido también, de Jeremías, que dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Las cisternas son los pozos, ¿no? Hechos para contener el agua que viene por las vías subterráneas, entonces se llenan de agua y así es como tenían los pozos con agua. Y Dios dice: en vez de buscarme a mí, que yo les doy vida eterna, se hicieron sus propios pozos. Y esos pozos están rotos y no retienen el agua, pero viven así. ¿Por qué? ¿Por qué no me buscan a mí? ¿No? Bueno, Jeremías le toca esa tarea de hablarle al pueblo, un pueblo que no está viendo, no está creyendo. Y lo que creen, lo creen más de costumbre, de tradición, que de corazón. Hay una ilustración que dice así, no es un simulacro. Hay unas personas que están en un auditorio bastante grande, viene a hablar un hombre que es premio Pulitzer, entonces toda la gente está atenta a lo que va a decir, empieza la disertación, era sobre la guerra civil y no sé qué historia, bueno, muy interesante para los que estaban en el auditorio, y está toda la gente preparada y en medio de la charla, que están todos atentos, suena la alarma contra incendios. Y no solo suena la alarma, sino que se empiezan a prender unas luces. Y el orador, el que estaba hablando, se queda sorprendido porque no sabe qué pasa. La gente se empieza a mirar unos a otros y están sorprendidos por la situación. El orador empieza a buscar con la vista a ver si hay alguno de los organizadores, alguien que le dé una explicación de qué es lo que está pasando. Nadie hace nada, los que están sentados, como en otros casos, hay situaciones de simulacros, nosotros no estamos tan acostumbrados, pero en Estados Unidos, donde ocurre esta historia, están acostumbrados ya en las escuelas, en todo, regularmente a hacer ese tipo de simulacros. Entonces se quedan y empiezan a charlar porque ven que sigue sonando la alarma, pero no ven nada. Dice, ¿será que es un incendio? Y resulta que hay una persona que sí
sale, se levanta, va afuera, tranquila, calmada, y se va para afuera. Finalmente, la historia termina en que no era real, sino que era una falla que ocurrió. Tampoco era la idea que se disparara en medio de la charla. Pero esta persona se queda pensando y dice, el único convencido era el que salió. Los demás nos quedamos acá viendo a ver que pase algo más, a ver qué va a pasar, pero está sonando la alarma contra incendios. Pero viste que a veces suena y a veces no, y ¿por qué no esperamos un ratito? Y mientras seguimos, pero está sonando, sigue sonando. ¿Y cuál es la idea? Que suena la alarma de incendios para que salgamos. Y ya lo tienen practicado, saben que tienen que hacer eso, pero no lo hizo nadie. Una sola persona lo hizo. Y lo compara con los creyentes, ¿no? Cuando ponemos nuestra fe en acción. Y a veces estamos como adormecidos un poco, ¿no? Por eso pensar en que nuestra vida no es un simulacro. A veces estamos adormecidos en que pasa la vida y las cosas pasan y suceden y bueno. Y nuestra fe está, no sabemos bien dónde está. Me pasa, supongo que les pasará a ustedes, pero a veces estamos como un poquito dormidos, ¿no? Un poquito quietitos. Jesús dice, cuando habla acerca de la ley, dos cosas, dos textos importantes que Jesús dice. Uno cuando le preguntan acerca de cuál es el mayor mandamiento, y Jesús dice, bueno, el mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas, citando a Deuteronomio, en la versión griega que agrega mente, y también le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso está en Levítico, en otras serie de leyes. Jesús le dice, estos dos son los mandamientos donde se resume todo, y en ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, si después lo quieren leer, está en Deuteronomio capítulo 19, hay un montón de cosas que involucra el amarás a tu prójimo como a ti mismo, que nosotros a veces nos preguntamos qué sería amar al prójimo, cómo sería eso. Es siempre hacer qué cosas. Bueno, hay una lista de cosas, de ejemplos que en Levítico dice qué es amar al prójimo. Incluye, por ejemplo, cosas que me llaman la atención, como decir, no vas a maldecir al sordo, ni vas a poner tropiezo al ciego, porque tenés que tener temor de Dios. Es decir, en criollo, no te burles, ¿no?, del que tiene algún problema. Entonces, tenés que tener temor de Dios. Y empezamos con los problemas, ¿no?, porque salimos todos con una mancha de ahí, de ese test. Y otra cosa que Jesús dice a los fariseos y a los estudiosos de la ley, les dice, ustedes diezman de todo, del eneldo, de las hierbas, como que de lo más chiquito, ¿no?, dan diezmo, y está bien que lo hagan porque eso está bien. Pero dice, se olvidaron lo principal de la ley. Se lo está diciendo a los que saben de la ley y se dedican a estudiarla. O sea, su trabajo pago por el pueblo es estudiar la ley. Y les dice, ustedes se están olvidando lo más importante de la ley. Es una patada a los tobillos que a vos que te dedicas y te pagan para estudiar la ley, te digan, vos te estás olvidando lo más importante. Y le dice, justicia, misericordia y fe. Justicia, misericordia y fe. Así que Jesús pone esa fe en lo más importante de la ley. No solo el hacer justicia, que por ahí entendemos en la ley es muy estructurada sobre la justicia, la misericordia, que a veces no la tenemos tan en cuenta en cuanto al Antiguo Testamento, habla mucho acerca de la misericordia, y la fe puesta en Dios. Ahora, un ejemplo. ¿Se acuerdan que hay una situación en que los discípulos le traen un endemoniado y no lo pueden liberar? Esto pasa después de que Jesús les da autoridad sobre los espíritus y les dice, bueno, ustedes van a tener autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, qué sé yo, y los manda y vuelven contentos de que, Señor, se nos sujetan en tu nombre los demonios. Y Jesús le dice, bueno, está muy bien muchachos, está muy lindo eso, pero lo más importante es que, ¿qué es?
¿Qué le dice Jesús? Uy. Ahí está, uno que lee la Biblia. No solo que los demonios se sujetan en mi nombre, porque para Jesús eso está dado por hecho, porque les dijo, yo les estoy dando autoridad para hacerlo, sino que los nombres de esas personas están escritas en los cielos. Así que en este caso llegamos a esa situación donde vienen los discípulos, en realidad viene la persona que trae al hijo lunático, dice la versión tradicional, y dice, tus discípulos no pudieron reprenderlo, no lo pudieron sanar. Y Señor, te pido que lo hagas. Y dice que Jesús lo reprendió y el espíritu salió y ya está, y terminó. Y los discípulos entonces vienen a Jesús, ¿no? Se acercan. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos sacarlos? ¿Y qué dicen? ¿Por qué no pudieron sacarlos? Muy bien, Beatriz. Beatriz dijo, por vuestra poca fe. Yo pensé que iban a decir lo que hubiera dicho yo, porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Que también lo dice, pero es lo que yo hubiera pensado automáticamente, porque este género no sale con ayuno y oración, que lo dice Marcos y lo dice Lucas. Pero Mateo dice, a ver si lo puse, sí, muy bien. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ese texto, ese versículo 21, no está en todos los manuscritos. En el caso de Mateo, sí está en Marcos y en Lucas, pero en el caso de Mateo, en muchos manuscritos está sin ese ayuno y oración, sino que habla de la fe. O sea, no lo pudieron sacar por su poca fe. Tuvimos hace unos días atrás, un par de semanas con Adrián, una situación donde tuvimos que tratar de bendecir y liberar a una persona que estaba... tengo un bicho encima, decía, ¿no? Sacame este bicho, decía el muchacho. Bueno, lo llevamos para hacer un tratamiento intensivo. Gracias a Dios pudo ser liberado. Una experiencia muy particular en la que Dios nos bendijo. Nos permitió el año pasado hacer todo el curso de liberación y demás, que nos ayudó en algunas cosas. No, por ejemplo, tal vez en la fe, sino en algunos trucos que usa el diablo, ¿no? Con este muchacho nos pasó que él nos contaba los problemas que tenía en su vida y cómo había llegado a donde está y que lo ayudemos. Y cuando le decíamos que confesara esos pecados que tenía, decía, sí, perdóname Dios por todo lo que hice. Entonces le decíamos, no, pero menciona, él nos había dicho algunas cosas particulares, decí las cosas por su... Sí, Señor, perdóname por todas las cosas que hice mal. Otra vez, Leandro, ¿me escuchás? Sí. Decí eso que vos me dijiste antes con nombre y apellido, menciónalo. Y ahí arrancó de vuelta, ¿no, Adri? Ahí arrancamos de vuelta, se puso seria la cosa y decía, es mío, ¿no? Así, y gracias a Dios fue liberado porque pudo confesarlo y decirlo y estaba de contento el muchacho después, hasta pasó a higienizarse después al fondo, estaba después por allá al fondo y estaba llorando porque escuchaba todos los testimonios de las familias. Nosotros no nos damos cuenta a veces, ¿no? Esto es un paréntesis medio largo, pero no nos damos cuenta, pero en ese día era el día de acción de gracias y la mayoría se paraba y decía, Dios, gracias a Dios por mi familia, porque Dios me bendice. Y él se ponía a llorar y decía, pero mi familia. Y, claro, porque él estaba mal, uno de los problemas que tenía, que estaba mal con la familia. Y nosotros no nos damos cuenta cómo Dios nos bendice, de cómo estamos con nuestros hijos, cómo estamos en la familia. Pero volviendo a este caso, dice Jesús, ¿por qué no lo pudieron liberar? Porque no tienen fe o por vuestra poca fe. Hay muchos textos y sobre la fe hay para hablar
un montón de tiempo, ¿no? y de textos bíblicos y demás, pero Jesús los reprende a los discípulos más de una vez, dice hombres de poca fe, a Pedro cuando se está hundiendo, hombre de poca fe. Bueno, hay un montón, no nos vamos a ir más, sino. Pero acá en este caso que le habla de la semilla de mostaza, yo acá traje unas muestras de semillas de mostaza. Pri, pasá por favor y mostrar cómo son de grande las semillas de mostaza. Algunos dicen que son... Sí, o dalo vuelta si querés, dejarlo cerrado y dalo vueltas que se ven allí. Mientras Prisi les va mostrando cómo son los granos de semilla, dicen que la mostaza, al margen de ser la semilla chiquitita, la planta se hace muy grande, se hace del tamaño de una persona. Y en ese tarrito, una estimación muy precisa que hice yo, debe haber más o menos unos 6.000 semillitas en ese tarrito. Así que en el puñado casi de una mano hay un montón. No lo abran, por favor, que vamos a estar juntando semillitas hasta pasado mañana. Pero si tuviéramos fe, o sea, lo que Jesús nos está diciendo, si tuviéramos fe como ese granito, como esa cosita chiquitita que podemos meter 5 o 6.000 en un tarrito así, nosotros somos menos de 100 acá, así que seríamos insignificantes en ese tarrito si todos tuviéramos fe como un granito de mostaza. Y dice, bueno, podrías decirle a este monte, echate de acá para allá, cambia de lugar, a los demonios echarlos fuera, tendrías autoridad. Así que Jesús nos desafía y Jesús y Dios sigue haciendo milagros y quiere que hagamos milagros. No se está burlando de los discípulos, sino que los está desafiando. ¿Cómo está nuestro medidor de fe? No sé cómo sería el nombre del... No sé. Lo voy a conjugar muy raro. Nuestro medidor de fe. Es difícil saberlo a veces. Saben que cuando Ale nos contaba el problema que tuvo, a mí me llevó a pensar, me fui para otro lado, perdón, ¿no? Pero no en el problema que él estaba teniendo por el auto, porque ahí de alguna manera él era responsable de haberle chocado o haberle dado ese toque al otro auto, y entonces tenía una responsabilidad que él tenía que responder de una u otra manera, tenía que responder. Pero ¿qué pasaría si nosotros fuéramos desafiados como fueron en los tiempos de los primeros siglos, desafiados a nuestra fe con una persecución y decir, bueno, porque vos sos cristiano, vas a ser perseguido? Hay lugares en el mundo donde eso ocurre, ¿no? Escuchamos noticias, a veces que capturan a algún pastor, alguna familia, algún misionero, que los decapitan. Bueno, tal vez en esos casos yo pensaría, bueno, ellos fueron como misioneros a trabajar a determinado país que tiene determinadas normas y vos sabés que si te agarran, estás complicado. Eso no le quita la dificultad o la valentía a los que van. Pero ¿qué pasaría si yo me quedo en casa, como el caso de Ale? Yo estoy en mi casa y me empiezan a amenazar por ser cristiano. En el último pasaje de Hebreos, cuando habla de esta galería de la fe, es muy lindo porque después de detallar todos esos hombres y mujeres que va citando, que tuvieron fe y da ejemplos de cómo fue que tuvieron fe, empieza a decir, yo se los leo rapidito para no equivocarme. Dice el autor de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Todo victoria por medio de la fe. Y no termina ahí. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Antes unos zafaron de la espada y ahora unos son muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos alcanzaron buen testimonio en la fe. Todos estos alcanzaron buen testimonio en la fe. Testimonio viene la palabra martureo, que es mártir. Así que todos termina siendo la palabra ser testigo, viene derivado de ahí, de ser mártir. Nosotros somos testigos de Cristo y estos fueron mártires por ser llamados cristianos o en la antigüedad creer en Dios, en un solo Dios. Esto es lo que ocurrió después en Roma, cuando los acusan a los cristianos. Hay subidas y bajadas en las épocas de persecución. Hay momentos de más intensa persecución y momentos donde hay menos. Pero cuando hay persecución hacia los cristianos específicamente, tiene que ver con que los llaman, curiosamente, ateos. ¿Cómo los llaman ateos? Los acusan de ateos. Los romanos acusan a los cristianos de ateos. Todo al revés. ¿Por qué? Porque creen en un solo Dios invisible. Y ellos creían en muchos dioses. El Dios para cada cosa, ¿no? Bueno, ¿para qué? Podemos leer sobre todos los dioses que tenían los romanos de todo tipo. Y los cristianos creían en un solo Dios invisible, así que los acusan de ateos y piensan que el declive final del Imperio Romano viene a causa de los cristianos, porque están convirtiendo a la gente y la gente está dejando de adorar a los muchos dioses y estos se están enojando, y entonces las últimas 2 persecuciones muy fuertes sobre los cristianos tienen que ver con esto, con el tema de dejen de predicar el Evangelio y dejen que la gente adore a nuestros muchos dioses, porque nuestro imperio se está viniendo abajo. Esto es culpa de ustedes. Y así es como los persiguen. Y hay un escritor, Agustín, que tiene un libro muy conocido que se llama La ciudad de Dios, dice en cuanto a la persecución que recibían los cristianos, porque algunos eran capturados y muertos y otros se escapaban. Imagínense, como le pasó a Ale, si él lo amenazaran y vos sabés que esa amenaza se va a cumplir. Y llega el punto de decir, si me quedo en mi casa, viene el ejército y me mata, y dejo todo donde está y me voy no sé a dónde, ¿no? Pero me voy. Voy a tratar de que no me agarren, sin negar mi fe, pero no me voy a quedar acá parado. Voy a tratar de irme. Bueno, y cuando dice que ellos perdieron todo, esos cristianos, y Agustín dice, los santos no pierden nada con la pérdida de las cosas temporales. Si dicen que perdieron cuanto poseían, pregunto, ¿perdieron la fe? ¿Perdieron la religión? ¿Perdieron los bienes del hombre interior, que es rico ante los ojos de Dios? Estas son las riquezas y el caudal de los cristianos. Así que eso movía a los cristianos de aquella época, la fe en Dios inquebrantable. Pese a esas persecuciones muy, muy fuertes. Tuvieron momentos donde no había persecuciones, como no tenemos nosotros hoy acá, y cuando volvían a levantar, el periodo de tiempo, por ahí pasaban 20, 30 años, y volvía a haber persecuciones, los nuevos cristianos no sabían lo que era la persecución. Entonces muchos, cuando volvía a haber persecución, apostataban de la fe, negaban la fe. Pero después de que pasó la persecución, volvían. Y esto era un problema, ¿no? Porque tenían algo que resolver ahí, y es ahí donde se levantan ciertas personas. Bueno, toda la historia acerca del martirio y demás, pero los que se quedan firmes en la fe, algunos mueren igual, pero tener nuestra fe activa y puesta en Dios. Uy, adelante, ahí está. Muy bien. No es un simulacro, ahí tenemos las semillitas de mostaza chiquititas en la mano. Si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir un monte que se eche al mar.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a poner de pie, vamos a orar, y aquellos que tengan alguna enfermedad, algún problema, alguna situación personal, emocional o lo que sea, pueden pasar adelante y vamos a orar juntos. Vamos a poner en marcha la fe, la vamos a poner en acción.